queridos y queridas alumnas de cuarto de secundaria, es hora de que continúes afianzando tus conocimientos en la historia del arte. Por eso, el día de hoy realizaremos esta recopilación de los temas trabajados. Vamos a iniciar, así que acomódate para dar inicio con el repaso de esta clase, con la cual podrás conocer acerca de lo que es el arte y la importancia de este para el creciente y posterior desarrollo de la humanidad. ¿Quieres que te hable de este tema una vez más? Pues acompáñame. Bienvenidos cuarto de secundaria a otro fascinante encuentro. Yo soy su maestra Yancel Ferreras y esta es la clase de Ciencias Sociales. Para mí es más que un honor compartir contigo y poder brindarte un día más lleno de conocimientos, porque como dijo Vincent Lombardi, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Recuerda que lo más importante de esta clase a distancia es que estés muy pendiente a todo lo que hablamos y anotes todo cuanto necesites. En caso de que no puedas ver la clase el día que corresponde, no te preocupes, porque lo mejor de esta clase a distancia es que puedes repetirlas cuantas veces lo necesites. Solo busca cuarto de secundaria en YouTube y listo. Si no entiendes algo, lo repites y punto. ¿Tienes asignación pendiente? Recuerda que para la clase pasada te pedí realizar una infografía, la que podías hacer utilizando cartón, cartulina o papel. Luego, ibas a pegar la imagen del monumento que más te haya gustado y todo lo que aprendiste de este, para que luego lo enviaras a tu maestra o maestro tutor. Espero que seas muy responsable. ¿Qué te parece si empezamos la clase del día de hoy? ¿Alguien puede decirme qué trabajamos en la clase anterior? En la clase pasada tuvimos un paseo por los diferentes monumentos del país, profe. Entre los que conocimos estaban el obelisco de Santo Domingo, el cual conocemos como Obelisco Macho. Y algo que aprendí fue lo que dijo el profesor Echanson sobre este monumento. Y es que este monumento artístico rinde homenaje a la resistencia dominicana contra Trujillo y aquellas personas que sufrieron bajo su brutal gobierno. Me impactó porque aunque paso constantemente por este monumento, no tenía bien claro cuál era su valor histórico. También conocimos el monumento a los héroes de la Restauración, vimos también el Faro de Colón, que por cierto es un monumento bastante inmenso, y otros más. Entonces, ya que conociste los monumentos más conocidos de tu país, ¿recuerdas que en la clase pasada Paloma me preguntó sobre las 7 maravillas del mundo? Me gustaría comenzar este recorrido para que la conozcas. ¿Qué son y cuáles son las 7 maravillas del mundo? ¿Te parece? Entre las grandes obras maestras del arte antiguo, así como el moderno, tenemos que mencionar las 7 maravillas del mundo. Una serie de monumentos grandiosos e intrigantes que suponen unos logros arquitectónicos de gran importancia y de ahí que se las considere las maravillas del mundo. Construcciones que se destacan por haberse convertido en hazañas arquitectónicas, desafíos a la gravedad o toda demostración de riqueza decorativa. Estas obras legendarias gozaron de gran fama en todo el mundo antiguo y contribuyeron a la influencia de las ciudades en las que fueron construidas. Pero, ¿quién decidió que constituían una maravilla? Bueno, cuando los viajeros griegos exploraron otras tierras como las egipcias, persas y babilonias, recopilaron las primeras guías de las cosas más notables pensadas como recomendaciones para futuros turistas, razón por la cual las 7 maravillas se encuentran por todo el borde del Mediterráneo. Las versiones más conocidas provienen de Sidón, en el siglo II a.C., Calimaco de Cirene y el gran historiador Heródoto. Pero, ¿por qué hay solo 7?
A pesar de que existían un sinnúmero considerado de monumentos y estatuas en el mundo antiguo, dignos de ser incluidos, los griegos eligieron este número porque lo creían que tenía un significado especial, quizás porque representaban los planetas conocidos hasta ese momento, más la luna y el sol, pero esta teoría no era muy válida. Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron un conjunto de obras, arquitectura y escultura que los helenos de Grecia, especialmente los del período helenístico, consideraban dignas de ser visitadas. Cabe aclarar que en la Grecia antigua se confeccionaron varias listas de obras y lugares que se tenían que visitar alguna vez en la vida, pero la lista definitiva que conocemos hoy en día recién se terminó de definir en el siglo XVI, cuando el pintor neerlandés Martin van Heemskerck realizó una serie de 7 cuadros con cada maravilla, basándose en la lista de los pueblos helenos. Entonces, las 7 maravillas no tuvieron ningún criterio de clasificación objetivo y el mundo aún era muy grande y desconocido, por lo que fueron las más llamativas para el artista. Y de ahí nació la famosa lista de las 7 maravillas del mundo antiguo que conocemos hoy día. Pero, ¿quieres saber cuáles fueron estas 7 maravillas del mundo antiguo? Vamos a escuchar. El templo de Artemisa fue construido en honor a la diosa del mismo nombre y levantado por el rey Creso. Tenía 127 columnas que se elevaban en una altura de 60 metros y en su interior tenía pinturas y esculturas de diferentes dioses y guerreros. El mausoleo de Halicarnaso era la tumba del rey Mausolo, la cual fue construida en la ciudad griega de Halicarnaso, actual ciudad de Turquía. Medía aproximadamente 45 metros de altura. Fue destruida por un terremoto que terminó por derrumbarlo en el año 1404. La Gran Pirámide de Giza, mi favorita, es el único monumento que todavía permanece en pie. Se ubica en Giza, Egipto, y es la pirámide más antigua. Se estima que se terminó de construir en el año 2570 a.C., la más grande y la más duradera de las 3 pirámides. Tiene 146 metros de altura y más de 2 millones de bloques de entre 2 a 60 toneladas cada uno. Aunque gracias a los historiadores se sabe que fue la tumba del faraón Keops, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad del Cairo. Todavía hay muchos misterios alrededor de estas pirámides. La estatua de Zeus fue edificada en Olimpia, actual Grecia, alrededor del año 430 a.C., en honor al padre de los dioses y los hombres, Zeus. La imponente estatua tiene una altura de 12 metros y estaba esculpida en marfil, con detalles en oro macizo. Actualmente se desconoce qué ocurrió con ella. Los jardines colgantes de Babilonia consistían en una serie de terrazas, desde el río Éufrates hasta el Palacio Real. La historia cuenta que con la posible decadencia de Babilonia y el fin del imperio neobabilónico, los jardines fueron abandonados progresivamente. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo de la cual se tiene dudas de que realmente haya existido, ya que nunca fue localizada, y la única prueba de su existencia son los relatos antiguos. El Coloso de Rodas fue una gran estatua del dios griego del sol, Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en el año 292 a.C.,
y destruida por un terremoto en el 226 a.C., por lo que se convirtió en la maravilla del mundo que menos perduró en el tiempo. El Faro de Alejandría fue una torre construida en el siglo III a.C. en la isla de Faro, Alejandría, actual Egipto, con el objetivo de guiar las embarcaciones que navegaban hacia el puerto. Funcionó durante 1500 años hasta que un terremoto terminó con esta obra, que por siglo fue una de las más altas del planeta, con una altura de 115 a 150 metros. En el año 2007 se realizó un concurso público e internacional organizado por una empresa privada llamada New Open World Corporation, donde se seleccionó una nueva lista con las 7 maravillas del mundo moderno. Hubo más de 100 millones de votaciones a través de Internet y minimensajes que determinaron la lista de monumentos que hoy conforman la nueva clasificación. Las ganadoras del concurso fueron: Chichén Itzá. Es una legendaria ciudad maya ubicada en la ciudad de Yucatán, México. Lo que más llama la atención es el templo del Kukulcán, una gran estructura piramidal que tiene 24 metros de altura y escalinatas en sus 4 puntos cardinales, algo realmente sorprendente. El Coliseo Romano, el cual ya conocimos con el profesor Ediberto en la visita a los museos y monumentos. Es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I después de Cristo, en el centro de Roma. Aquí se realizaban luchas entre gladiadores y algunos otros espectáculos públicos y tenía una capacidad para 50.000 personas, un verdadero espectáculo arquitectónico. La estatua Cristo Redentor. El Cristo Redentor se encuentra parado con los brazos abiertos y mirando hacia la ciudad y el puerto de Río de Janeiro en Brasil. La gigantesca escultura de 30 metros de altura y 1.200 toneladas es la escultura Arte Deco más famosa del mundo. La estatua fue construida para conmemorar los 100 años de independencia de Brasil y todo presupuesto para la construcción de la estatua vino de donaciones. La Gran Muralla China. Esta fortificación fue construida en el siglo IV a.C. para proteger al imperio chino de los ataques de los nómadas Xiongnu de Manchuria y Mongolia, y era custodiada por hasta 1 millón de soldados. Se calcula que midió 8.851 kilómetros de largo, aunque actualmente solo cuenta con el 30% del largo de la muralla original. Para su construcción murieron cerca de 10 millones de personas. Machu Picchu. Se trata de un antiguo poblado inca construido a mediados del siglo XV. Su arquitectura comprende unas 140 estructuras de toda la ciudad y está rodeada de templos, andenes y canales de agua. Actualmente se le considera Patrimonio Cultural de la Humanidad, al ser reconocido como un importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica. Petra. Se le conoce como la ciudad perdida por su ubicación en un valle rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es el profundo desfiladero conocido como el Siq. Fue una importante ciudad de paso, ya que reunía las rutas de seda y especias que conectaban al sur de Arabia, China y la India, con Egipto, Siria, Grecia y Roma. El Taj Mahal, el cual conocimos con la profe Imán en la clase pasada, se encuentra en la ciudad de Agra, al sur de la capital de la India. Este monumento representa la trágica historia de amor del emperador musulmán Shah Jahan por Mujtama Mahal. La historia cuenta
que durante el nacimiento de su 14ª hija, su mujer, llamada Mumtaz Mahal, murió, por lo que el emperador construyó el mausoleo en su memoria y se transformó en uno de los edificios más asombrosos del mundo. Tardaron 23 años en construirlo. Se estima que participaron unos 20.000 obreros y 1.000 elefantes, y hoy se le considera como uno de los edificios con más reputación dentro de la arquitectura mogola, que es una función entre arquitectura persa, musulmana e india. Estas son algunas de las colosas construcciones del mundo antiguo y moderno que forman parte de las 7 maravillas y que todo ser humano debe conocer. Y hoy, gracias a esta fascinante clase, aprendiste. Quiero que ahora me ayudes a realizar esta actividad y así identificar sobre cuál maravilla estamos hablando, ya sea del mundo antiguo o moderno. Número 1. Maravilla ubicada en la India, creada en honor a la 4ª esposa del rey Shah Jahan. ¿Qué monumento fue este? Vamos a ver. El Taj Mahal. Muy bien. Número 2. Es la única maravilla que queda aún de las maravillas de la antigüedad, construida por los egipcios. Esta es la Gran Pirámide de Giza. Muy bien. Número 3. Fue una gigantesca escultura de 30 metros de altura, construida en Brasil para conmemorar los 100 años de su independencia. A ver, ¿qué maravilla es? El Cristo Redentor. ¡Excelente! Número 4. Actualmente se le considera Patrimonio Cultural de la Humanidad, al ser reconocido como un importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica. ¿Qué maravilla es? Machu Picchu. Muy bien. Número 5. Una torre construida en Alejandría, actualmente Egipto, con el objetivo de guiar las embarcaciones que navegaban hacia el puerto. Por siglos fue la obra más alta del planeta. ¿Qué maravilla es esta? El Faro de Alejandría. ¡Excelente! Vamos a iniciar la clase con esta frase de Emilio Zola, un escritor francés considerado el padre y mayor representante del naturalismo. Este dijo, y cito, «El artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin trabajo». ¿Recuerdas de qué hablamos en la clase anterior? Pues conocimos las 7 maravillas del mundo antiguo y moderno. ¿Recuerdas? Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron un conjunto de obras de arquitectura y escultura que los helenos de Grecia, especialmente los del período helenístico, consideraban dignas de ser visitadas. ¿Alguien recuerda dónde se encuentran? A ver, Perla, ¿qué recuerdas? Profe, aprendimos algo súper importante, las 7 maravillas del mundo, algo que no conocía y quedé fascinada. Conocimos la del antiguo mundo y las del moderno. En el antiguo están el templo de Artemisa, mausoleo de Halicarnaso, la gran pirámide de Giza, el estatua de Zeus, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Pero en 2007 se realizó un concurso público e internacional por una empresa privada llamada New Open World Corporation, donde se seleccionó una nueva lista de las 7 maravillas del mundo moderno. Y en este están el Chichén Itzá, el Coliseo Romano, el Cristo Redentor, la Gran Muralla China, Machu Picchu, Petra y Taj Mahal. Sin duda alguna, la clase de hoy fue fascinante. El día de hoy quiero que regresemos un poco en el pasado
para conocer los orígenes del tema que estaremos desarrollando estas semanas. Estaremos hablando sobre el arte, conceptos y evolución. Pero para esto debemos conocer dónde se originó el arte y su importancia. Aquí te presento el significado de arte. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüístico o sonoro. También podemos definir el arte como toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tiene el hombre para presentar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. Puede llamarse arte también al concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el hombre para expresar su visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginaria. Pero para saber más sobre esta, debemos conocer sus orígenes. Las primeras representaciones artísticas de las que se tiene registro datan de la prehistoria. Una de las manifestaciones artísticas de las que se tiene mayor cantidad y calidad de registro es la pintura rupestre. Se utilizaban pigmentos naturales como la arcilla y el óxido para realizar dibujos sobre la piedra de las cuevas. Estas primeras representaciones artísticas constituyeron lo que se denomina el arte prehistórico. Otro registro artístico prehistórico fueron las llamadas Venus paleolíticas, pequeñas estatuas de figuras femeninas talladas en piedra, madera, hueso o barro que eran utilizadas en ritos de fecundación. La invención de la escritura puso fin a la era prehistórica y dio comienzo al auge de las grandes civilizaciones en Egipto y Mesopotamia, que desarrollaron una vasta identidad artística. Ya durante el Renacimiento, los estilos e intereses desarrollados tenían características comunes que nos permiten comprenderlo e identificarlo. ¿Recuerdas qué es el Renacimiento, verdad? Bueno, pues escucha. El Renacimiento es una etapa de la historia europea que abarca desde el siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XVI aproximadamente, con su epicentro en Italia, desde donde se expandió a todo el continente. Fue un período marcado por la voluntad de revivir los valores de la antigüedad clásica greco-romana. Alcanzó su auge en el siglo XV y se extendió hasta la primera mitad del siglo XVI, cuando dio paso al período barroco. El arte clásico era para los renacentistas la referencia fundamental, tanto a nivel de contenidos como en lo que a estilo se refiere. Buscaron en la antigüedad clásica la inspiración y con ello renovaron el universo de temas y criterios para la creación estética de todas las disciplinas. En el arte también penetró el espíritu científico, ya que los artistas estudiaban asiduamente geometría, anatomía y otras ciencias, como fue el caso de Leonardo da Vinci, quien fuera un maestro de las artes visuales de la época y un científico importante de su época. Si en la Edad Media las artes plásticas estaban consideradas artes manuales por debajo de otras artes, durante el Renacimiento se luchó para que se comprendiera a las artes plásticas como una forma de conocimiento. La diferencia de la Edad Media, el arte del Renacimiento, ya no es un código de conducta, sino un inventario del universo, por lo cual el hombre comenzó a pensar en función de las leyes físicas del universo. Se aplicaron conocimientos geométricos, matemáticos, botánicos, anatómicos, filosóficos, entre muchos otros. Sí,
En la Edad Media, el arte sacro, es decir, el relacionado con un culto religioso, era más valorado que el profano, dígase, arte no religioso. En el Renacimiento se valoraba el arte en sí. Gracias a esto se abrió el abanico de temas. Se valorizaron los temas profanos como la mitología, la historia, los individuos, además de los temas religiosos. El arte suele ser representado a través de diferentes disciplinas artísticas. Todos estos tipos de arte han ido avanzando con el tiempo. Entre los más importantes se destacan las artes visuales, entre las cuales se encuentra la arquitectura, el arte corporal, el arte digital, la cinematografía, dibujo, escultura, fotografía, historieta y pintura. Las artes escénicas, entre las cuales están la danza y el teatro. Las artes musicales, donde se encuentra el canto y la música. Y las artes literarias, donde están la poesía, la narrativa y el drama. Algunos hombres dedicaron su vida a distintas expresiones artísticas y emplearon toda su vida en tratar de descubrir qué es el arte y comunicar su visión de ello en sus obras artísticas. Algunos de los máximos expositores del arte tradicional son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello o Rafael. Y entre los trabajos más notables de los artistas antes mencionados encontramos la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Capilla Sistina, ubicada en el Palacio Apostólico del Vaticano. En su interior vemos obras de grandes maestros de la pintura renacentista, donde se destaca la bóveda o techo de la capilla pintado por Miguel Ángel, autor también de la Pietà, Piedad. También se encuentra en el Vaticano y de la escultura David. Otras obras importantes del Renacimiento como Gattamelata y la Fuente de los Cuatro Ríos de Gian Lorenzo Bernini. La lista de obras de arte se sigue ampliando en nuestros días, pues la UNESCO constantemente ejecuta una categorización de obras y monumentos artísticos de incalculable valor y belleza. Algunas de las piezas incluidas en esta lista son la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla, el Centro Histórico de Lima, la Estatua de la Libertad, entre muchos otros. Y como diría el gran artista renacentista Leonardo da Vinci, la pintura es poesía muda, la poesía es pintura ciega. Como ven, las artes se relacionan, complementan y enriquecen la existencia humana. Ahora bien, ¿sabes por qué es tan importante el arte? Pues el arte es importante porque al estar estrechamente relacionado con la naturaleza humana, tiene el poder de educar a las personas. Puede crear conciencia y presentar información de una manera que podría ser absorbida por muchos, pues es mediador y motor de la comunicación, por lo que es una herramienta que puede cambiar y educar a la sociedad o ser motor de reflexión, terapia. El goce estético de una obra de arte puede ser sanador y generador de estados de ánimos positivos, como es el caso de la buena música. Es reflejo de la cultura, por lo que sirve para conservar el patrimonio de la humanidad y llevarlos a generaciones futuras. En un mundo en el que hay personas que ni siquiera tienen acceso a una buena educación, el arte hace de la educación un igualador aún mayor de la sociedad. Igualmente, el arte promueve la apreciación cultural en una generación que actualmente está preocupada por la tecnología. ¡Ay, la tecnología! Bueno, se puede decir que si no fuera por el arte,
la historia, cultura y tradiciones estarían en mayor peligro de ser olvidadas de lo que ya están. Por eso, les exhorto a usar las redes para investigar y conocer sobre los más importantes movimientos artísticos. En el día de hoy estamos aprendiendo sobre los orígenes del arte y para la próxima clase conoceremos el arte en el siglo XIX. ¿Qué te parece si realizamos la siguiente actividad? Ayúdame a crear el siguiente cuadro. Realiza un cuadro. Luego, divídelo en dos. En la primera fila, coloca los nombres de los siguientes artistas: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael. Luego, quiero que investigues cómo se llaman una de las obras de cada uno de ellos y la coloques a su lado. Chicos, hemos hecho un espectacular viaje al pasado solo para saber cómo nace el arte, su historia y evolución. Pero apenas estamos iniciando este tema. En la próxima clase conocerás aún más sobre este interesante tema. Gracias por acompañarme en cada una de nuestras clases. Quiero enviar un saludo muy especial a Luis David Agramonte y a Peter Class de la comunidad de YouTube por mantener la sintonía. Y a ti que estás a través de la radio y la televisión, un gran abrazo en la distancia. Llegamos al final de la clase. Recuerda mantener la distancia y preservar la salud. Esta fue otra fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria con su maestra Yancel Ferreras. ¡Chao! Hasta aquí ha llegado el repaso de Ciencias Sociales. Pero no te muevas, porque vamos a una pausa y al regreso, el profesor Echanson te ayudará a repasar la clase de francés. Ya volvemos.